Los cargueros. Desde los primeros días del transporte en barco de vela hasta los gigantescos buques de hoy llenos hasta arriba de contenedores, los cargueros han sido el conducto por el que fluye la sangre vital de la economía mundial. En todo momento hay miles de estas embarcaciones transportando cientos de millones de toneladas de carga a sus destinos. Ya sea surcando el mar abierto con un cargamento de automóviles o navegando por lagos interiores llevando mineral de hierro, son la encarnación de unas embarcaciones cuya única tarea es transportar mercancía de todo tipo desde y hasta los rincones más lejanos de la Tierra. La sencillez de la misión de los cargueros contrasta marcadamente con la sofisticación de su diseño. Como ningún otro barco, deben equilibrar las exigencias de dos fuerzas contrapuestas: el deseo de construir buques rentables para transportar a bajo precio la máxima carga, obteniendo beneficio, y la necesidad de hacerlos lo bastante fuertes para resistir el poder de la naturaleza, que a veces puede hundir al buque más resistente. Los diseñadores de estos buques y las tripulaciones que los gobiernan se encuentran entre los desconocidos héroes del mundo náutico. Tanto ellos como sus barcos han contribuido a la creación de naciones, a ganar guerras y han socorrido a poblaciones hambrientas. Navegan por océanos, lagos y ríos para que la economía siga prosperando. En tal empeño, muchos marineros han perdido la vida. Pero sus logros permanecen vivos, como los resistentes y fiables barcos en los que navegaron. Desde el comienzo de la civilización, ha existido la necesidad básica de transportar mercancías y productos por el agua. Las naves que satisfacen esta necesidad son los cargueros, definidos como cualquier buque diseñado y utilizado principalmente para llevar cargas. Han tenido tantas formas a lo largo de los siglos como los tipos de mercancía que han transportado. Desde los primeros galeones llenos de oro y especias de tierras lejanas, hasta las elegantes goletas cargadas de madera y granito para las pujantes ciudades del nordeste americano, o los poderosos veleros con las bodegas llenas de nitrato y carbón. La necesidad de mover mercancías de modo seguro y eficaz ha favorecido el desarrollo del diseño naval. Pero los cargueros han hecho una contribución aún mayor. Han servido de vínculo mundial, ayudando a transformar lo que una vez fueron barreras en autopistas acuáticas que unen a las naciones y los pueblos. La conexión entre los diferentes países, debido al hecho de que hubiese mercancías que no existían en Europa y tenían que ser traídas de remotos lugares del mundo, como Australia, China, África y la India, no habría sido posible sin el desarrollo de los buques mercantes y los cargueros. De hecho, los cargueros son una de las piedras angulares de la moderna economía global. Y quizá el tipo más importante en servicio hoy en día sea el portacontenedores. Los últimos modelos miden 300 metros de largo y 40 de ancho. Pueden transportar 3.000 contenedores, cada uno del tamaño de un camión, con unas 75.000 toneladas de carga o más. Y sus potentes motores diésel pueden impulsarlos a velocidades superiores a los 24 nudos, más de 40 kilómetros por hora. Su historia es larga e ilustre, pero el origen del carguero moderno es relativamente reciente, pues se remonta a mediados del siglo XIX. Entonces, tres tecnologías se unieron para crear un barco que, en muchos sentidos, era el prototipo de los cargueros que aún recorren las rutas comerciales de todo el mundo. Las tecnologías que integraron fueron la máquina de vapor
casco de hierro y la hélice. El vapor se había utilizado comercialmente para impulsar barcos desde 1807, cuando el Clermont de Robert Fulton navegó el río Hudson en Nueva York, escupiendo bocanadas de humo. Aprovechando la presión creada al hervir el agua, la máquina de vapor del Clermont hacía girar unas ruedas de paletas para impulsar el casco de madera del barco. Pero mientras la máquina de vapor daba a la embarcación la capacidad de navegar con o sin viento, tenía serias limitaciones de uso en cargueros transoceánicos. Los primeros modelos necesitaban mucho combustible y eran poco eficientes, limitando la autonomía y quemando las ganancias de sus propietarios casi tan rápidamente como el combustible. El carbón se extraía de las minas. Era un trabajo intensivo. Luego era cargado y almacenado en los barcos. Una vez allí tenía que ser cargado a mano en la caldera, por lo que esa forma de propulsión resultaba demasiado cara, teniendo en cuenta que el viento era gratis. La rueda era otro problema. Aunque era un dispositivo excelente para su uso en los ríos y bahías de poca profundidad, ya que las palas no se introducían mucho en el agua, su gran tamaño y compleja estructura la hacían demasiado pesada y propensa a estropearse. Entonces, en 1836, la introducción de la hélice, más compacta y eficaz, permitió al carguero superar los problemas de la rueda de paletas. Se trata de una serie de paletas sesgadas que giran y en el proceso de rotación impulsan hacia atrás un fluido, en este caso agua, impulsando de ese modo el barco hacia adelante. Pero las máquinas de vapor utilizadas para mover la hélice eran casi idénticas a las de las ruedas. Su gran dimensión y elevado consumo de combustible hacía que estos barcos no fuesen rentables. Fue un ambicioso ingeniero llamado Isambard Kingdom Brunel quien llevó al carguero a su siguiente nivel. Brunel fue un pionero que construyó sus barcos de hierro, creyendo que de ese modo serían más duraderos y resistentes que los de madera. El uso de hierro y posteriormente acero en la construcción de cargueros supuso un gran avance, porque los barcos de madera tenían sus limitaciones. No se puede construir una embarcación de madera tan grande como una de hierro o acero. La resistencia de un casco de hierro supera con creces al de madera. Eran barcos mucho más fuertes. El primer barco de hierro de Brunel fue el revolucionario Gran Bretaña, votado en 1843. Con 98 metros de largo, 15 de ancho y 3.270 toneladas de peso, lo impulsaba una máquina de vapor que hacía girar una hélice. Como su solidez disminuía la necesidad de refuerzo interior, en comparación con las embarcaciones de madera, tenía unos 680 metros cúbicos más de capacidad y aún así pesaba 600 toneladas menos que un barco de madera de sus dimensiones. Al reunir las tres modernas tecnologías de ingeniería naval, fue considerado por muchos el barco más moderno de su tiempo. El Gran Bretaña fue un barco con mucho éxito. Transportó mercancías por todo el mundo y, habiendo sido construido en 1840, se encuentra ahora en Bristol, Inglaterra, tras haber sido recuperado en las Malvinas hace algunos años. Fue un carguero con mucho éxito y una nueva idea que Brunel llevó al comercio marítimo. Pero a pesar de sus muchos adelantos, la máquina de vapor del Gran Bretaña seguía siendo relativamente ineficiente. Entonces, en la década de 1860, un inglés llamado John Elder desarrolló la máquina de vapor de doble expansión.
El vapor, cuando es generado en una caldera, está a una gran presión y alta temperatura. Los innovadores ingenieros que desarrollaron la máquina de doble expansión cogieron ese vapor y lo condujeron hasta un cilindro mayor, con un gran pistón, utilizando la energía sobrante para accionar un segundo pistón. De esa forma se obtiene más energía de la misma cantidad de vapor. Posteriormente se desarrolló una máquina de triple expansión. Los nuevos motores reducían el consumo de combustible a la mitad y requerían menos hombres para su manejo. Aquellos barcos se construyeron en la forma más económica de transportar mercancías por todo el mundo, hasta el punto de que hoy no hay nada que iguale a la economía de un carguero para llevar una mercancía dada de un punto a otro. Es alrededor de 10 veces más barato. A finales de la Primera Guerra Mundial, el último de los cargueros a vela, los veleros de metal, ya no eran competitivos. Los innovadores como Brunel y Elder llevaron el concepto del carguero a nuevos límites, y los barcos de vapor y hélice demostraron ser el medio de transporte más eficiente en alta mar. Pero al estallar la Segunda Guerra Mundial, en 1939, los cargueros serían sometidos a prueba como nunca antes. Enfrentándose al desafío se encontraba un constructor naval que revolucionaría la construcción de los cargueros. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los mercantes se convirtieron en un eslabón clave entre los almacenes de material en Estados Unidos y los frentes en Europa y el Pacífico Sur. Pero conseguir que las naves cargadas surcaran las aguas de forma segura solía ser una tarea peligrosa. Durante los 2 primeros años, los submarinos alemanes hundieron más barcos en el Atlántico Norte de los que los astilleros estadounidenses podían construir. A comienzos de la Segunda Guerra Mundial, no teníamos una gran marina mercante. Como suele pasar en estas situaciones, se construyeron durante la guerra. Pero en los años siguientes casi no había barcos. El número de hundimientos era horrible, especialmente a lo largo de la costa este. Con escasa defensa frente a los submarinos alemanes y un creciente número de buques en el fondo del mar, para los aliados la solución estaba clara. Necesitaban hacer algo radical para aumentar la producción de cargueros del país rápidamente. La visión y el ingenio para superar esta crisis fueron aportados en su mayoría por un solo hombre, Henry J. Kaiser. Henry Kaiser era cualquier cosa menos marino. Era un marinero de agua dulce que se refería a la proa de un barco como la parte de delante. Marginado en el instituto, Kaiser encontró trabajo como fotógrafo y contratista de pavimentos antes de entrar en el mundo de la construcción, donde llegó rápidamente a lo más alto. Un gigantón que con sus 117 kilos de peso nunca hizo nada a pequeña escala. Sus espectaculares proyectos incluyen las presas Hoover y Grand Coulee y el puente de la bahía que une Oakland con San Francisco. Cuando Estados Unidos entró en la guerra en 1941, Kaiser se basó en sus conocimientos en el mundo de la construcción para resolver la falta de cargueros. Su idea era sencilla: aplicar el método de cadena de montaje que tan buenos resultados había dado en el incremento de producción de otros productos industriales. Tenían que coger un viejo diseño, uno que ya hubiese sido probado y que pudiera ser construido rápidamente por gente relativamente inexperta. Asistimos a un cursillo durante 8 días. Luego nos dieron unos pequeños trozos de metal para que los soldásemos y pasamos del cursillo al patio. Empezamos como montadores. En cuanto teníamos las piezas, las montábamos, pero también nos dejaban practicar soldando por nuestra cuenta. En lugar de construir el barco pieza a pieza en su grada,
En tierra, se fabricaban en serie grandes elementos que luego se colocaban en su sitio con la ayuda de grúas. Los construimos a base de módulos. Las distintas partes del barco eran construidas en lugares diferentes y luego se unían. Tenían que hacer un casco con un diseño muy simple, sobre el que colocar las planchas de acero sin la sofisticada maquinaria necesaria para curvarlas. Las únicas planchas curvadas que tuvieron que construirse para los barcos tipo Liberty eran las que se colocaban en proa y popa, a las que había que dar forma. Aquello no era problema, sino cuestión de velocidad. Había que construir a toda prisa. El sistema de prefabricación de Kaiser ahorraba meses de trabajo respecto al método normal de construcción. El resultado fue una nueva clase de barcos llamados Liberty. Los Liberty eran una especie de patitos feos. Tenían una extraña proa y parecían una bañera, pero en realidad eran unos barcos estupendos. Las resistentes máquinas de triple expansión de los buques Liberty podían propulsarlos a 11 nudos, unos 20 kilómetros hora, durante 30.000 kilómetros, y sus 5 bodegas podían albergar 10.000 toneladas de carga. Con el método de producción de Kaiser, los cargueros salían en gran número de los puertos norteamericanos. A finales de 1942 se habían botado 646 y por primera vez desde que empezó la guerra, su producción superaba al número de barcos hundidos en el Atlántico. Aquella capacidad estaba basada en el hecho de que tantos componentes pudiesen ser fabricados en otros sitios y que las fundiciones fueran capaces de rendir al máximo en la producción de acero. Por supuesto, Henry Kaiser construyó sus propias plantas para abastecerse del material para hacer los barcos. En 1943, a medida que los métodos de construcción eran perfeccionados, se botaban 3 Liberty al día. Fueron capaces de construir uno de aquellos barcos en 80 horas, partiendo de cero, algo inaudito para el resto del mundo. Incluso hoy sería un gran logro. En el momento de máxima producción, 1,5 millones de hombres y mujeres trabajaban en los astilleros Kaiser en media docena de estados. Su compañía producía varias decenas de barcos a la semana. Pero a pesar de su éxito, los Liberty tenían un problema. El problema de los barcos Liberty era que resultaban demasiado lentos y para solucionarlo en la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros construyeron un buque algo diferente. Diseñaron un casco más aerodinámico y le montaron motores de turbina. Kaiser llamó a esta nueva generación de cargueros buques Victory. A diferencia de los Liberty, sus motores podían impulsarlos a una velocidad de 17 nudos, unos 31 kilómetros hora. Los Liberty montaban motores de vapor de triple expansión. Los Victory tenían turbinas de vapor. Durante la guerra se fabricaron motores de 6.000 y de 8.500 caballos de potencia. La velocidad adicional del Victory le permitía huir de los submarinos alemanes incluso a plena carga. A finales de la guerra, los Victory habían reemplazado a los Liberty en todos los astilleros. El Liberty era como un Ford y el Victory como un Cadillac. Es un buen ejemplo porque los Liberty fueron fabricados apresuradamente para un propósito específico. Normalmente un solo viaje bastaba para rentabilizar el gasto del barco y algunos duraron mucho. Las innovaciones de Henry Kaiser cambiaron el concepto de construcción de cargueros para siempre. A finales de la guerra era responsable de la producción de casi 3.000 barcos. Estos buques, sus tripulaciones y los hombres y mujeres que ayudaron a su construcción fueron claves en la victoria aliada. Todos nos tomábamos muy en serio nuestro trabajo. Y aún así nos divertíamos y disfrutábamos con lo que hacíamos. Pensábamos que era lo más grande y que nunca volveríamos a hacerlo.
La rápida construcción de los cargueros era importante para los aliados, porque estábamos perdiendo demasiados barcos. El índice de pérdidas era demasiado elevado y debíamos reemplazarlos. Y aquello fue lo que nos proporcionó los medios para ganar la guerra. Henry J. Kaiser fue un héroe, porque podía hacerlo y lo hizo. 7 días a la semana, 24 horas al día construyendo barcos. Incluso después de la guerra, cuando cesaron las bombas y torpedos, los barcos y sus tripulaciones continuarían haciendo frente a increíbles peligros en un esfuerzo por entregar su cargamento. A veces, la madre naturaleza demostraba ser un enemigo más letal que cualquier submarino alemán. Noviembre de 1975. Una tormenta azota ferozmente los Grandes Lagos. El Edmund Fitzgerald, uno de los más grandes de su época, se tenía también por uno de los cargueros más seguros que surcaban los lagos, pero aquella noche su capitán informó de que la embarcación hacía agua. Se pidió a un faro cercano que vigilara el barco, cuya llegada al puerto de Whitefish Point, Michigan, se esperaba en pocos minutos. Los hombres del faro esperaron. Y esperaron. El Edmund Fitzgerald formaba parte de una gran línea de cargueros de los Grandes Lagos llamados Lakers, especialmente diseñados para atravesar los 5 grandes lagos interconectados que se extienden por el norte de Estados Unidos. Aunque son tan grandes como muchos mares, el diseño de los Lakers era muy diferente al de sus colegas transoceánicos. La principal razón eran las esclusas que conectan los lagos. Los Grandes Lagos son una rica fuente de recursos naturales, especialmente mineral de hierro y grano del Medio Oeste. Y estas esclusas permitían el paso de enormes cargueros de un lago a otro y finalmente al mar, mediante el canal de San Lorenzo. La historia de la creación de este inmenso sistema comienza en el siglo XVIII con el inicio de la navegación comercial en los Grandes Lagos. Por aquel entonces, la mercancía transportada de un lago a otro era desviada por los estrechos, poco profundos y rápidos cauces que conectaban las grandes masas de agua. La forma de trasladar la mercancía de lago a lago era mediante porteadores. Es decir, transportando físicamente no solo el cargamento, sino también los barcos, que eran en su mayoría grandes canoas y pequeñas embarcaciones, que debían ser remolcadas de un lago a otro. En el siglo XIX, los Grandes Lagos fueron conectados mediante un sistema de canales artificiales. Al estar los lagos a diferente altura, era necesario un sistema para elevar o bajar las embarcaciones a medida que recorrían los canales. El sistema estaba provisto de una serie de esclusas cerradas por compuertas gigantes. Cuando la embarcación atravesaba una compuerta, se bajaba el nivel del agua y entonces se abría la otra compuerta dando paso a otro tramo del canal. Así, a lo largo de una serie de esclusas, se podía subir o bajar de un lago a otro, dependiendo de la dirección del viaje. Esas compuertas eran extremadamente complejas. En aquella época eran auténticas maravillas de la ingeniería y lo siguen siendo. Desde el siglo XIX, las esclusas han sido ensanchadas varias veces para permitir el paso de los cada vez mayores Lakers. Pero la construcción de una compuerta es cara y lleva mucho tiempo. Y para evitar la completa paralización de la navegación en los lagos, solo pueden modificarse de una en una. Por esta razón, los ingenieros han considerado oportuno variar el tamaño de sus embarcaciones según la forma y tamaño de las esclusas por las que han de pasar. Los Lakers deben a ello su singular perfil. Largos y estrechos, con costados planos, diseñados para aprovechar cada centímetro de espacio de la compuerta. Los Grandes Lakers no se parecen a ningún otro carguero. El puente de mando está montado en la proa, para una mejor visión del capitán, de vital importancia cuando se pilotan barcos a través de estrechas esclusas.
Entre 1910 y 1945, los barcos más grandes de este tipo tenían unos 180 metros de eslora y podían cargar hasta 14.000 toneladas. Tras la guerra, las esclusas se ampliaron hasta los 220 metros y poco después también los cargueros. Estas embarcaciones podían transportar 25.000 toneladas o más. Finalmente, en 1969, la esclusa Pou, la más grande de todas, que comunica el lago Superior con el lago Erie, fue reconstruida y sus dimensiones pasaron a ser de 360 metros de longitud, 330 de ancho y más de 6 de profundidad. Rápidamente los ingenieros aumentaron sus cargueros, que superaron los 300 metros de longitud y 30 de anchura, rozando casi las compuertas al pasar por ellas. Estos barcos son conocidos como los Super Lakers. A pesar de que el tamaño de los cargueros crecía al ritmo del de las esclusas, su capacidad de carga seguía siendo prácticamente la misma. Aunque algunos barcos transportan productos acabados como automóviles entre ciudades como Detroit y Chicago, los recursos naturales que rodean los lagos siempre han sido su carga predominante. El mineral de hierro sigue representando un porcentaje muy elevado, abasteciendo a las industrias y fundiciones de esta zona altamente industrializada. También transportan otros recursos como piedra, grano y carbón. Aunque sus tripulaciones trabajan tan duramente como en cualquier otro carguero, cargando y descargando la mercancía, haciendo el mantenimiento general y manejando el barco, los viajes suelen ser rutinarios. No obstante, los Lakers también se enfrentan a adversidades. La dificultad del transporte en los grandes lagos norteamericanos es que hay fuertes tormentas de invierno que azotan la zona desde noviembre hasta abril, por lo que están confinados a unos 8 meses de duros viajes. En muchos casos, el agua está tan fría que se hiela en algunos puertos. Uno de los peores ejemplos de devastación causada por la naturaleza ocurrió en noviembre de 1913, cuando inesperadamente estallaron 2 grandes tormentas al mismo tiempo. Los vientos huracanados alcanzaron los 110 km/h y levantaban olas de 9 metros. La tormenta se cobró 13 barcos, matando a 235 hombres. 45 años después, en junio de 1958, se botó un nuevo y gigantesco carguero que por aquel entonces establecía un nuevo rango de tamaño, capacidad y resistencia para la flota de los Grandes Lagos. El Edmund Fitzgerald medía 222 metros de eslora. Estaba reforzado con baos de acero y sus compartimientos interiores estaban fuertemente apuntalados para añadir resistencia. En noviembre de 1975 llevaba 26.000 toneladas de mineral de hierro cuando lo alcanzó una tormenta en Whitefish Point. Al principio parecía capear la tempestad como habían planeado sus ingenieros, pero poco tiempo después comunicaron a un barco cercano que estaban haciendo agua. De repente el Edmund Fitzgerald desapareció bajo las olas. Sus 29 tripulantes se hundieron con él. 2 teorías circularon sobre lo que le sucedió al desafortunado carguero. O bien escoró al haberle entrado agua y acabó hundiendo la proa en una ola gigantesca, o encalló en algún banco de arena que no aparecía en las cartas náuticas, lo que le abrió una brecha en el casco. Los restos del naufragio han sido hallados y explorados, pero la verdadera causa del desastre sigue siendo un misterio. Aunque el hundimiento de un carguero como el Edmund Fitzgerald es un suceso poco frecuente, los ingenieros navales siempre buscan nuevas formas de fortalecer sus naves, maximizando la eficiencia y rentabilidad. A veces, las ideas más brillantes para lograr estos objetivos surgen de las personas más insospechadas. A mediados del siglo XX, la evolución del carguero había hecho la navegación más segura y fiable. Fue entonces cuando un innovador camionero, que nunca había estado a bordo de un barco, propuso una brillante idea que revolucionó la forma de embarcar la mercancía y llevó a los barcos a la era de los supercargueros. Su nombre era Malcolm McLean.
Alrededor de 1937 trabajaba como camionero en Hoboken, Nueva Jersey, cuando se le ocurrió pensar en el tiempo malgastado por los trabajadores portuarios para descargar las mercancías de los barcos y cargarlas en los camiones. En aquel momento a McLean se le ocurrió una idea que cambiaría radicalmente la industria naviera. Pensó en colocar los remolques directamente en los barcos, eliminando así la necesidad de cargar y descargar la mercancía de los barcos a los camiones y viceversa. Había una teoría que aún prevalece que ha sido no solo aceptada, sino demostrada. Un barco solo es rentable cuando navega. No produce dinero cuando su mercancía se carga o se descarga. Por eso la idea de McLean era tan buena. Pero en aquella época McLean carecía de los recursos y el capital necesarios para llevar a cabo su idea. No obstante, en 1950 se encontraba trabajando para la mejor compañía de transporte del país y decidió retomar su idea de utilizar los barcos para transportar sus remolques entre ciudades costeras norteamericanas. Los buques que pretendían utilizar eran petroleros modificados. McLean construyó en esos petroleros modificados una falsa cubierta donde los remolques pudieran ser colocados, apilados, asegurados y transportados hasta su puerto de destino. Finalmente aquello se aplicó a la construcción de barcos muy similares a los petroleros, pero cuyas bodegas estaban completamente abiertas para la colocación de los remolques, bajo la cubierta. Hizo que se construyesen los barcos con diferentes compartimentos en las bodegas que le permitían transportar cientos de contenedores, además de los estibados en cubierta. Pero el buque solo era parte del sistema. Los contenedores eran igualmente importantes. McLean se aseguró de que fueran construidos de acero reforzado para resistir su carga y descarga mediante grandes grúas. Y al colocarlos a bordo sin ruedas, reducía considerablemente la altura de los contenedores y con ello la resistencia al viento, especialmente cuando eran apilados en cubierta. Como McLean había previsto, los resultados fueron inmediatos y espectaculares. Los costes de transporte se redujeron casi de la noche a la mañana y su negocio se disparó. McLean cambió el nombre de su compañía, Pan Atlantic, por uno más apropiado, Sealand. Y en 1961 generaba beneficios de más de $3 millones al año. Ahora, pasada una generación, el sistema McLean ha reemplazado casi por completo a los antiguos métodos de transporte de mercancías. Pero como cualquier innovador, tenía sus detractores. Los magnates de la industria solo querían invertir en nuevos equipos y los sindicatos temían que la automatización sustituyera a los obreros. No obstante, el sistema McLean no podía ser ignorado. Hacían falta 20 hombres trabajando durante todo el día para cargar 20 toneladas de mercancía en un barco. Ahora, solo 10 hombres pueden cargar el doble en pocos minutos. No hace muchos años el trabajo de los obreros portuarios era puramente físico. Tenían que entrar en la bodega del barco y mover la mercancía, ponerla en palés y sacarla de allí. Con el uso de contenedores surgió una gran mecanización y ahora gran parte de la carga es movida por las máquinas. Así que tenemos operadores en lugar de gente trabajando a mano. Rápidamente otros empezaron a botar barcos de contenedores y el negocio alcanzó una dimensión global. Pero antes se hubo de alcanzar un acuerdo sobre la estandarización de los contenedores. La estandarización de los contenedores es una de las grandes historias del siglo XX, porque los acuerdos internacionales que se alcanzaron sobre su construcción normalizada y sus dimensiones ha permitido que, por ejemplo, una mercancía sea embarcada en Oriente y transportada por mar a Estados Unidos, donde el contenedor encaja perfectamente en un camión o una plataforma de ferrocarril. Es transportado hasta su destino y finalmente entregado en camión.
Los innovadores métodos de McLean indiscutiblemente redefinieron el diseño del carguero y la industria naviera. La moraleja es que tuvo que ser un camionero quien demostrara al mundo cómo dirigir una compañía naviera. Y hasta cierto punto es cierto. Tuvo una visión. Si se podía coger el camión y colocarlo directamente en el barco, el transporte sería más rápido, menos trabajoso y habría menos robo. Y no solo tuvo la idea, sino que la llevó a cabo. Los cargueros de Malcolm McLean demostraron ser un factor importante en la estandarización de la economía global. Fue una tendencia que siguió adelante a medida que toda una nueva familia de cargueros altamente especializados evolucionó para satisfacer las necesidades de un mercado en expansión. Henry Kaiser aportó a la industria naviera una forma más barata y rápida de construir cargueros. Malcolm McLean demostró al mundo que un barco podría estar especialmente diseñado para el transporte de mercancías, haciéndolo más eficiente. Los esfuerzos de estos dos hombres crearon una nueva serie de normas para satisfacer las necesidades del transporte de mercancías. Los buques mercantes actuales son los productos más grandes del mundo que salen de una factoría. Sin la necesidad de la producción masiva de los tiempos de guerra, la mayoría de los cargueros modernos son construidos por encargo. Y aunque muchos de sus componentes siguen siendo prefabricados, el proceso, desde su diseño hasta el montaje del complejo equipo técnico, puede llevar hasta 3 años. Llegan a utilizarse hasta 10.000 toneladas de acero en sus gigantescos cascos y casi 5.000 toneladas de otros materiales, incluyendo motores, cableado, tuberías, mobiliario y accesorios. Las máquinas de vapor de los primeros cargueros han sido sustituidas por enormes motores diésel capaces de generar hasta 1.330.000 caballos de potencia. Los cargueros de última generación son mucho más rápidos que los viejos, probablemente entre un 25 y un 40% más, algo natural con el paso del tiempo. Y eso fue lo que sucedió cuando aparecieron los clippers. Estos cargueros especializados fueron construidos para transportar los miles de productos de una diversificada economía global. Los barcos para automóviles pueden llevar más de 3.000 vehículos de un puerto a otro. Estos cargueros cuentan con una rampa en la proa o uno de los lados para que la mercancía pueda salir por ella. Muchos de los barcos operativos actualmente en el transporte de automóviles en particular se llaman RoRo, es decir, roll-off y roll-on. Son prácticamente aparcamientos casi autosuficientes. Tienen cubiertas móviles. Si se trata de coches pequeños se pueden añadir cubiertas. Si son grandes, se retira alguna. Compañías de automóviles de Japón y Corea como Toyota y Hyundai tienen sus propias flotas de cargueros RoRo con capacidad para más de 6.000 automóviles. Antes había que cargar de otra forma la mercancía en el barco. Ahora se hace rodar por la rampa. Así es mucho más rápido y barato. Todo lo que hacemos es más rápido y más barato. No sé hasta dónde vamos a llegar. Otro de los sistemas de carga y descarga es conocido como Lift-On, Lift-Off o LOLO. Estos barcos están equipados con unas modernas grúas que pueden llegar a levantar hasta 300 toneladas de una vez. A estos cargueros también se les conoce como portacontenedores. Desde las primeras innovaciones de Malcolm McLean, el barco, sus contenedores y su carga y descarga han seguido evolucionando. Una de las máximas de McLean era que no hay nada que no pueda meterse en un contenedor. Y si lo hay, se construye un contenedor apropiado. Y es cierto. Un moderno portacontenedores puede transportar hasta 3.000 unidades con más de 75.000 toneladas de carga. Y todo ello puede lograrse con una tripulación inferior a 20 hombres, menos de la mitad de los que trabajaban en un barco Liberty mucho más pequeño. Una vez que el portacontenedores está atracado, 4 grúas informatizadas descargan los contenedores de uno en uno.
A medida que van siendo descargados, son colocados sobre camiones. Y luego son llevados a las zonas de almacenamiento temporal. Prácticamente consideramos el almacén como un parking, ya que lo dividimos en diferentes zonas. De esa forma decidimos el lugar donde colocar la carga para luego seguir trabajando con otras mercancías. Los contenedores que han de salir por tren son situados en una zona determinada, donde los operarios ferroviarios puedan cargarlos en el tren fácilmente. Los que salen en camiones son colocados en una zona donde los camiones pueden entrar, cargarlos y llevárselos. Y también tenemos contenedores que serán transportados en otros barcos que han de llegar. Esos los ponemos en otra zona. Los portacontenedores suelen permanecer alrededor de 50 horas atracados antes de partir para su próximo destino. Mientras están en puerto se llevan a cabo pequeñas reparaciones de los componentes. A veces, los buzos trabajan bajo el agua para arreglar o limpiar la hélice si lo necesita. Cumpliendo el viejo dicho de que el tiempo es dinero, los trabajadores a bordo y fuera del barco se afanan para que vuelva a navegar lo más rápidamente posible. Quizá uno de los mayores avances en equipamiento de los cargueros actuales se haya llevado a cabo en el campo de la navegación. Desde la Segunda Guerra Mundial, la capacidad de surcar los océanos de todo el mundo ha mejorado enormemente. Los nuevos sistemas, como el de posicionamiento global o GPS, pueden determinar con precisión la posición de un barco en medio de la más densa niebla. Las rutas son ahora trazadas de forma electrónica e informatizadas, por lo que el barco puede navegar con piloto automático la mayor parte de la travesía. El propio sistema de navegación consiste en un trazador de gráficos o digitalizador. El mapa se carga en el digitalizador y se identifican en él 4 localizaciones. A continuación se perfilan las costas y se determina la profundidad. Además se puede colorear como uno quiera. Toda esa información se guarda en un disco que luego se introduce en la consola de mando desde la que se puede controlar el barco. Elimina muchos quebraderos de cabeza a la hora de ir desde un punto a otro. Los cargueros actuales continúan prosperando y evolucionando, provocando grandes cambios en la industria naviera y en quienes trabajan en ella. Hoy las cosas son muy diferentes a como eran hace 40 años. Los barcos son completamente distintos, igual que la forma de cargar la mercancía. También la gente que trabaja en los muelles es diferente, y solía haber más. Cada vez hay menos gente que manipule mercancía. Ya no quedan pueblos costeros como solían ser. Las importantes innovaciones de visionarios como Brunel, Elder, Kaiser y McLean han ayudado a convertir la aparentemente imposible tarea de transportar enormes cantidades de mercancía en un trabajo rutinario. Desde Long Beach hasta Liverpool, de Shanghái a Chicago, los descendientes de los barcos que construyeron transportan mercancía por todo el mundo. Gracias a los cargueros y sus tripulaciones, la Tierra se ha convertido en un lugar más pequeño.
millones de toneladas de carga a sus destinos. Ya sea surcando el mar abierto con un cargamento de automóviles o navegando por lagos interiores llevando mineral de hierro, son la encarnación de unas embarcaciones cuya única tarea es transportar mercancía de todo tipo desde y hasta los rincones más lejanos de la Tierra. La sencillez de la misión de los cargueros contrasta marcadamente con la sofisticación de su diseño. Como ningún otro barco, deben equilibrar las exigencias de dos fuerzas contrapuestas: el deseo de construir buques rentables para transportar a bajo precio la máxima carga, obteniendo beneficio, y la necesidad de hacerlos lo bastante fuertes para resistir el poder de la naturaleza, que a veces puede hundir al buque más resistente. Los diseñadores de estos buques y las tripulaciones que los gobiernan se encuentran entre los desconocidos héroes del mundo náutico. Tanto ellos como sus barcos han contribuido a la creación de naciones, a ganar guerras y han socas de nitrato y carbón. La necesidad de mover mercancías de modo seguro y eficaz ha favorecido el desarrollo del diseño naval. Pero los cargueros han hecho una contribución aún mayor. Han servido de vínculo mundial, ayudando a transformar lo que una vez fueron barreras en autopistas acuáticas que unen a las naciones y los pueblos. La conexión entre los diferentes países, debido al hecho de que hubiese mercancías que no existían en Europa y tenían que ser traídas de remotos lugares del mundo, como Australia, China, África y la India, no habría sido posible sin el desarrollo de los buques mercantes y los cargueros. De hecho, los cargueros son una de las piedras angulares de la moderna economía global. Y quizá el tipo más importante en servicio hoy en día sea el portacontenedores. Los últimos modelos miden 300 metros de largo y 40 de ancho. Los cargueros. Desde los primeros días del transporte en barco de vela hasta los gigantescos buques de hoy llenos hasta arriba de contenedores, los cargueros han sido el conducto por el que fluye la sangre vital de la economía mundial. En todo momento hay miles de estas embarcaciones transportando cientos de millones. Pueden transportar 3.000 contenedores, cada uno del tamaño de un camión, con unas 75.000 toneladas de carga o más. Y sus potentes motores diésel pueden impulsarlos a velocidades superiores a los 24 nudos, más de 40 kilómetros por hora. Su historia es larga e ilustre. Pero el origen del carguero moderno es relativamente reciente, pues se remonta a mediados del siglo XIX. Entonces, tres tecnologías se unieron para crear un barco que, en muchos sentidos, era el prototipo de los cargueros que aún recorren las rutas comerciales de todo el mundo. Las tecnologías que integraron fueron la máquina de vapor, el casco de hierro y la hélice. El vapor se había utilizado comercialmente para impulsar barcos desde 1807, cuando el Clermont de Robert Fulton navegó el río Hudson en Nueva York, escupiendo bocanadas de humo, aprovechando la presión. Corrido a poblaciones hambrientas. Navegan por océanos, lagos y ríos para que la economía siga prosperando.
En tal empeño, muchos marineros han perdido la vida. Pero sus logros permanecen vivos, como los resistentes y fiables barcos en los que navegaron. Desde el comienzo de la civilización, ha existido la necesidad básica de transportar mercancías y productos por el agua. Las naves que satisfacen esta necesidad son los cargueros, definidos como cualquier buque diseñado y utilizado principalmente para llevar cargas. Han tenido tantas formas a lo largo de los siglos como los tipos de mercancía que han transportado. Desde los primeros galeones llenos de oro y especias de tierras lejanas, hasta las elegantes goletas cargadas de madera y granito para las pujantes ciudades del nordeste americano, o los poderosos veleros con las bodegas llenas